Muy buenas, creadores e inconformistas. Por fin, vamos a quitar estas mugrientas cortinas y las vamos a cambiar por una ventana tipo japonés que va a ser espectacular. No se lo pierdan. Comenzamos con el proyectazo de esta semana. Aquí tengo toda la madera que voy a necesitar. Lo primero que vamos a hacer en este tablero de samba es ranurar en distintos puntos la madera. Y para ello voy a utilizar los accesorios de corte de esta mesa de carpintero. Acabo de calibrar la guía para que el corte sea perfectamente perpendicular. Así que vamos a comenzar con la fresadora y hacemos los cortes oportunos. Muy importante asegurarse que no va a haber ningún error. Tanto el grosor del tablero como el diámetro de la fresa son de 8 milímetros. Y la profundidad del corte es de 4 milímetros. La idea es hacer un panel japonés estilo shoji. Y en lugar de poner papel, le pondré un acrílico para que me dure algo más. Bueno, pues esto ya lo tengo terminado. Una vez que lo tengo ya todo hecho, voy a retirar todos los cables de la fresadora, la guardo y también retiro los accesorios de la mesa de montaje. Y así me puedo llevar después todos los listoncillos para montar el panel japonés. Es el turno de la sierra de mesa. Vamos a cortar todos los listones necesarios para hacer los paneles. Ah, por cierto, estos son de 8 milímetros de grosor. Pues ya estamos, ahora simplemente toca montarlo al estilo puzzle. He tratado de conseguir unos paneles muy ligeros con estos listones pequeñitos y con la madera de samba. Además llevará el acrílico y la idea es que sea lo suficientemente ligero para no sobrecargar la estructura y que luego también se puedan deslizar fácilmente los paneles por la ranura. Ahora falta esperar un par de horitas a que se seque el pegamento. Como no, para que quede fetén, momento de la lijadita. Voy a utilizar T-Rex de Soudal para fijar el plástico a la madera. Con un cordón fino es suficiente para que se adhieran bien las dos superficies. Y aquí lo tenemos, acrílico blanco de 1 metro por 1 metro. ¡Ole tú! Esta fue, sin lugar a dudas, la parte más complicada del proyecto. Tuve que ranurar 2 listones, que son los que van en la parte inferior y superior de la estructura, que son de más de 2 metros de longitud, y para ello tuve que llevar la sierra de mesa lo más cerca de la puerta posible, e incluso tuve que cortar con esta abierta. Ya estamos en el paso previo del ensamblaje de la estructura. Vamos a cortar estos listones y dejarlos en 194 centímetros. Ojito con los laterales, que son 4 listones. Continuamos con el proceso. Presiono bien el listón con el tornillo de banco para poder hacer las perforaciones donde luego pondremos las galletas. Esta es la parte más importante de todo el proyecto. Voy a unir 2 listones en L y necesito que la unión sea muy robusta. Una de las partes se va a anclar a la pared y va a soportar todo el peso de la estructura y de los paneles.
Dicho y hecho. Ensamblamos los dos listones en L utilizando pegamento y las galletas. Continúo con la unión entre la parte lateral izquierda y la parte inferior. Y antes de poner los tornillos, me aseguro que el ensamble está perfectamente a 90 grados. Y aquí tenemos la unión del triplete: galleta, pegamento y tornillos. Y un poquito más de lo mismo en la esquina inferior derecha. ¿Qué os parece la extensión de la mesa de carpintero que he tenido que improvisar? Pues nada, esto está que arde. Llegó el deseado momento de la colocación de los dos paneles japoneses. Y forzamos la colocación en las ranuras, tanto las inferiores como las superiores, dejando unos milímetros de margen para que puedan deslizar bien. En la parte superior, simplemente con tornillos es suficiente, debe soportar muy poquito peso. Y para los más curiosos, voy a mostrar lo que se ve desde mi ventana. Qué gran momento este de la jubilación de la cortina de la mugre. Mamma mía, qué ganas tenía ya de que llegara este día. La instalación en la pared es bastante sencilla. Marcamos con la broca los puntos a taladrar. Ojo que hay que comprobar antes si se puede perforar en esa zona, ¿eh? De hecho, un poquito más a la izquierda me saltaba el pitido del detector. Voy a utilizar 4 tacos y 4 tornillos por cada lateral. Ojo al momento cumbre, como es el de fijar toda la estructura en la pared. Y me falta por mostraros el detallito que es el tablero de roble que hay en la parte superior. A ver, amigos, ¿cómo lo dejamos? ¿Así o mejor así? Vosotros me decís, podemos volver a esto. Pero yo particularmente me quedo con esta maravilla. Espero que os haya gustado tanto como a mí y nos vemos la semana que viene.